Muy buenas tardes, doctores. Sean todos bienvenidos a esta segunda videoconferencia jurídica del curso sobre especialidades, que forma parte del programa de formación continua Administración de Justicia en Materia Penal, dirigido a jueces, secretarios, ayudantes judiciales, fiscales, secretarios y asistentes de fiscalía y defensores públicos exclusivamente. En la tarde de hoy nos acompaña el doctor Jefferson Vicente Armijos Gallardo, quien desarrollará la temática sobre especialidades de tránsito y a quien le agradecemos haber aceptado la invitación a participar como ponente en este evento. Antes de iniciar, me permito realizar las siguientes recomendaciones. Con la finalidad de registrar su asistencia, por favor, en la sección chat de este Zoom pueden ya encontrar el link de registro de asistencia, donde deben ustedes ingresar y registrar allí sus datos correctamente. Especialmente colocar de forma correcta su cédula y su correo electrónico al que desean les lleguen luego las notificaciones. No es necesario que escriban sus datos de forma manual en el chat, sino que únicamente deben ingresar al link que está allí indicado una sola vez y registrar, por favor, sus datos. También les solicitamos mantener sus cámaras encendidas en caso de que tengan cámara en sus dispositivos. Les recordamos que los micrófonos se encuentran silenciados para evitar interrupciones, ruidos o interferencias durante la realización de la charla. Si tienen preguntas, las pueden plantear por escrito en la sección del chat y al finalizar se daría lectura a las mismas. Por favor, se ruega que las preguntas sean lo más claras, concretas y precisas posibles en torno a la temática que el doctor va a desarrollar. Bien. Nuevamente damos la bienvenida al doctor Jefferson Vicente Armijos Gallardo, quien es licenciado en jurisprudencia y abogado por la Universidad Nacional de Loja, magíster en Derecho, mención Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. También es magíster en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar en la sede Bolivia. Especialista en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Loja. Doctorando por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, UBA. Docente de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja desde el año 2008 hasta la actualidad. Profesor invitado de la Universidad Internacional del Ecuador, sede Loja, y juez de tránsito del Cantón Loja desde abril de 2013 hasta mayo de 2015. Actualmente es juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Loja. Bienvenido, doctor Armijos. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, estimada Angélica. Un agradecimiento especial a la Escuela de la Función Judicial por permitirnos a quienes nos encontramos en este momento en calidad de administradores de justicia poder, más que impartir, creo que compartir criterios, conocimientos en relación a esta materia que justamente en el desarrollo de la judicatura nos ha permitido desarrollarla y obviamente también poder estudiar o en cierta manera profundizar en su análisis tanto en el ámbito dogmático como en el ámbito normativo, así como en el ámbito jurisprudencial, que creo yo son los pilares en los cuales versa y se basa esta clase de materia especial que se encuentra dentro de del Código Integral Penal y que obviamente forma parte del derecho penal. No sé si directamente entramos en materia, estimada Angélica. Sí, doctor, por favor. Bueno, ya gracias. pueden visualizar la presentación, ¿cierto? Ya se puede visualizar en pantalla la PPT. Sí, se la puede establecer en forma formato individual de para poder, presentación. sí, porque está en el Sí, formato. un instante. Ya. Listo, doctor, podemos iniciar. Gracias. Muy bien, como ya lo indicaba en primera instancia, obviamente el trato o el trámite en la especialidad de tránsito parte de lo establecido y tipificado dentro del Código Orgánico Integral Penal y que obviamente tiene su punto de partida en esta primera parte que se voy a iniciar, por lo que determina la sección segunda del
Código Orgánico Integral Penal a partir del artículo 376, que tiene que ver con los delitos culposos y obviamente partiendo desde el artículo 371 en relación a las infracciones de tránsito, tomando en cuenta, si puede ayudarme con la siguiente diapositiva, por favor. Esta parte quiero un poco, antes de entrar en materia, establecer los aspectos que vamos a tratar en esta pequeña conferencia, más aún un conversatorio. Respecto de la especialidad de tránsito, en primer lugar, establecer esas actuaciones de fiscalía en los procesos penales de tránsito, el proceso directo y el proceso abreviado, que también es otro de los mecanismos que ha establecido el Código Orgánico Integral Penal, mecanismos especiales justamente para poder, o procedimientos especiales para llevar a efecto, y el procedimiento expedito, que tiene que ver justamente en materia de tránsito con las contravenciones o el juzgamiento de las contravenciones de tránsito y el procedimiento que se debe llevar a efecto a fin de que las mismas no violenten el debido proceso y obviamente bajo el principio de legalidad puedan también llevarse a efecto y terminar con la resolución correspondiente respecto del juez que corresponde en relación justamente a la resolución, o en este caso, que tenga que darse tanto aceptando como rechazando o absolviendo a las personas impugnantes o presuntos contraventores. ¿Me puede ayudar, por favor, con la siguiente diapositiva? Como ya lo decía en un inicio, vamos a partir de este aspecto muy necesario que se tiene que tomar en cuenta en relación a las infracciones de tránsito. Cuando nos referimos a las infracciones de tránsito, obviamente nos estamos refiriendo a aquellos delitos y contravenciones que se encuentran establecidos en el artículo 371 del Código Orgánico Integral Penal y que tiene que ver con esas acciones u omisiones de carácter culposa. Obviamente, esta singularización o esta determinación en el ámbito culposo más no doloso establece que las mismas, su ámbito de aplicabilidad es dentro del transporte y de la seguridad vial. Por ende, cuando se suscitan esta clase de conductas antijurídicas que son aplicadas o son determinadas dentro del Código Orgánico Integral Penal, tipificadas dentro del Código Orgánico Integral Penal, se establece se singulariza más bien a lo que tenemos que establecer o tenemos que determinar para las infracciones de tránsito como tal. Ahora bien, si vamos a la segunda parte o la parte que determina estas acciones omisivas, culposas, que conllevan a la determinación de responsabilidad penal, tenemos que determinar que las mismas, el Código Orgánico Integral Penal las ha determinado en algunos tipos penales. Obviamente, partimos del artículo 376, que habla de la sanción a aquella persona o conductor de un vehículo automotor que produzca la muerte y que obviamente se determine que el conductor del automotor se encuentre o se encontraba al momento de la comisión de la infracción. El Orgánico Integral Penal, como todos conocemos, obviamente establece una sanción ejemplarizadora, si cabría el término, o de las más duras en relación a este tipo penal y obviamente la determina con una pena privativa de libertad de 10 a 12 años. Es una de las penas que a criterio de quien está al frente de ustedes, obviamente establece ya situaciones que no tienen que ver solo con el ámbito culposo o omisivo, sino obviamente por la circunstancia en la cual se realiza o en la cual se desarrolla esta conducta que tiene que ver con la conducción en estado etílico. Más adelante también podremos referirnos a las situaciones en relación a las contravenciones por conducción en estado de embriaguez, que obviamente tienen otras penas y obviamente también determinan otras circunstancias que tienen que tomarse en cuenta al momento de las imposiciones de las penas, que también el propio Código Orgánico Integral ya las determina. Ahora bien, vamos al siguiente tipo penal que tiene que ver con la muerte culposa. En esta parte, obviamente, la muerte culposa que tiene ciertas singularizaciones o ciertas especificidades, digámoslo así, en relación a dos aspectos. Primero, el deber objetivo de cuidado.
Cuando hablamos del deber objetivo de cuidado, justamente estamos estableciendo que tiene que ver con aquellas circunstancias que el conductor no puede ni debe, además, dejar de establecer al momento de la conducción de un vehículo. Ese deber objetivo de cuidado obviamente sí determina, sí está dentro de lo que establece el artículo 371 en relación a esa omisión que determina o esa culpa que se establece al momento de cometer esa conducta antijurídica típica y culpable, que es la que vamos a analizar o es la que vamos a juzgar en un eventual proceso judicial en relación justamente a cómo se viene o cómo se desarrollaron los hechos. De ahí que obviamente dentro del mismo artículo 377 del Código Orgánico Integral Penal también se establece sanciones en relación a otras circunstancias que ya no entran en la esfera de ese deber objetivo de cuidado infringido, de esa circunstancia de cuidado propio del conductor de un vehículo automotor, sino que nos vamos a otras situaciones que obviamente tendrían o debieron haber sido planteadas o debieron haber sido más bien observadas por parte de quien conduce un vehículo automotor. Estamos hablando de esas acciones innecesarias, ilegítimas y peligrosas que obviamente se establecen como el exceso de velocidad, como el conocimiento de las malas condiciones mecánicas de un vehículo, como las llantas lisas o desgastadas. Obviamente hay aquí tipos penales que están determinados básicamente para vehículos de servicio público, entre ellas las que tienen que ver con el haber conducido más de las horas permitidas por la ley o en malas condiciones físicas del conductor. Y la última, el numeral 5, que básicamente tiene que ver con la inobservancia de leyes, reglamentos y regulaciones técnicas dispuestas por las autoridades de tránsito o por los agentes de tránsito, obviamente entendiendo que los agentes de tránsito son los agentes de autoridad que en el ámbito de sus funciones permiten el cumplimiento de estas normas de tránsito, tanto normas legales como normas reglamentarias, además de las ordenanzas que pueden, sobre la base de las competencias que tienen los GAT municipales, aplicarse para el efecto. Yo creo que es necesario o es importante que en este ámbito se establezcan algunas situaciones en relación, por ejemplo, a la muerte culposa y a la determinación de estas circunstancias o de estas acciones más bien innecesarias, peligrosas e ilegítimas que se dan dentro de la conducción de vehículos automotores y que conllevan a violentar de un derecho esencial como es el derecho a la vida o el derecho a la inviolabilidad de la vida. Exceso de velocidad, obviamente que dentro de un proceso penal, yéndonos a la lógica de esta circunstancia, en muchos casos es una situación difícil de probar, no porque no se la pueda realizar o porque el titular de acción penal pública no lo realice bajo el principio de objetividad, sino más bien se refiere a que nuestros entes investigativos no cuentan con los elementos necesarios para poder, elementos técnicos me refiero, para poder establecer este exceso de velocidad como una de las causas más o que en mayor cantidad se dan dentro de este tipo de delitos. Obviamente conocemos, tenemos en el ideario de todos los días o en la situación de que se hace conocer a través de los medios de comunicación la cantidad de accidentes de tránsito que presuntivamente se dan por exceso de velocidad. Ahora bien, esto es necesario un poco analizar en relación a esta situación de presunción. Todos conocemos que el derecho penal y obviamente por precepto constitucional no nos basamos para el juzgamiento de conductas antijurídicas en presunciones, sino en hechos verdaderos, fidedignos y debidamente probados. Estas circunstancias son complejas al momento con los elementos técnicos científicos probatorios, se pueda llegar a determinar que efectivamente esta acción innecesaria o peligrosa, que es el conducir fuera de los límites de velocidad, o sea, a exceso de velocidad, es lo que nos determina, nos establece la situación que conlleva a un accidente de tránsito.
Cuando hablamos de las condiciones o malas condiciones de los vehículos, estas situaciones obviamente tienen, así como del numeral 3, para no volver a redundar en lo mismo, en relación a llantas lisas o desgastadas, tiene un criterio o tiene un objetivo planteado por el legislador al momento de la realización de la norma, de la estructuración de la norma, con proteger justamente ese deber que nace en, sobre todo, los vehículos de servicio público. ¿Por qué? Porque obviamente es donde mayor cantidad o mayor protección debe tenerse respecto de la conducción o las formas de conducción que existen para con los ciudadanos, usuarios de los servicios de transporte público. Entonces, obviamente, la mayor cantidad de procesos que se pueden iniciar o que se inician en esta clase de accidentes de tránsito tienen que ver con vehículos de servicio público. Al igual que la del numeral 4, que es otra que, a criterio del juzgador, tienden a cumplir o a buscar el cumplimiento de la ley o la sanción a estas operadoras de transporte terrestre, a cooperativas que en la situación de cómo se han dado, no cumplen con estas condiciones mecánicas o técnico-mecánicas necesarias, el tema de llantas lisas y sobre todo el tiempo o la determinación de los tiempos que están dados para la conducción de vehículos, sobre todo, vuelvo, insisto y repito, en los que tienen que ver con vehículos de transporte público. Ahora bien, otra de los tipos penales que se da o que también está establecido es el determinado en el artículo 378 respecto a las muertes provocadas por la negligencia de contratistas o ejecutores de obra. Este tipo penal, que es objetivo en relación justamente a la inobservancia que puede ocurrir en relación a la construcción de obras civiles, sobre todo en la vía pública, porque a eso nos referimos, tiende a tener una pena privativa de libertad ejemplarizadora de 3 a 5 años, pero de igual manera es una circunstancia probatoria en el ejercicio de este cargo y de la judicatura en materia de tránsito. No he tenido esta clase de casos que se puedan determinar y puedan llegar a la determinación de la responsabilidad respecto del contratista. Obviamente, cuando se ha generado, cuando se ha producido muerte de una persona que conducía o se trasladaba en un vehículo automotor. Otro de los tipos penales más recurrentes, y ese sí también tenemos que un poco entrar en materia de cómo procesalmente se lo lleva a efecto, tiene que ver justamente con el tipificado y sancionado en el artículo 379 del Código Orgánico Integral Penal, que tiene que ver con las lesiones causadas por accidente de tránsito. Este sí es uno de los tipos penales más recurrentes que los administradores de justicia tenemos que juzgar en materia de tránsito. En todos los accidentes de tránsito, desafortunadamente, que se suceden en cada una de nuestras jurisdicciones, determinamos que efectivamente los accidentes de tránsito por lo general implican las lesiones a las personas que se trasladan en vehículos automotores. De ahí que esta situación obviamente está determinada con un tipo penal en concreto, que es el establecido o son concordantes a lo que determina el artículo 152 del Código Orgánico Integral Penal. Esto justamente para la determinación de la sanción o del grado de incapacidad que generan en las personas, y a través de ese grado de incapacidad, que obviamente está reducida en 1/4 de la pena mínima planteada dentro del artículo 152, se establece para la imposición de la sanción por un lado, y por otro para la determinación de incapacidad que se pueda dar en las personas que resultan lesionadas producto de un accidente de tránsito. Aquí vienen varias situaciones que es importante tomarlas en cuenta y que no sé si me puede ayudar con la próxima diapositiva, por favor. Que tiene que ver justamente ya con una actuación de la Fiscalía General del Estado. Conocemos que los señores fiscales
actúan, tanto las y los fiscales actúan bajo el principio de objetividad determinado en el artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal. Pero obviamente aquí es cuando se viene estableciendo varios aspectos que dentro del desarrollo del proceso judicial tienen que ser tomados en cuenta. Vamos a partir de una lógica de un accidente de tránsito que obviamente pudo haber determinado lesiones, pero que por no ser delito, por no establecerse la flagrancia en relación a la aprehensión del causante del accidente o del presunto causante del accidente, sigue un proceso ordinario. Ese proceso ordinario, obviamente, iniciado por el titular de la acción penal pública por mandato legal establecido en el artículo 411 del Código Orgánico Integral Penal y mandato constitucional, artículo 190 de la Constitución, es de donde nace y se dirige la investigación. La investigación, obviamente, esta investigación previa, estas acciones o indagaciones preprocesales, que son las que permiten al fiscal reunir los elementos de convicción suficientes para que se pueda, a más de dar inicio a esta investigación fiscal, a posterior y determinando las acciones investigativas suficientes, necesarias, a través de los órganos de investigación que establece el propio Código Orgánico Integral Penal, si efectivamente, bajo la determinación objetiva de la presunción de responsabilidad en el cometimiento de un hecho delictivo, básicamente en materia de tránsito, se plantea la formulación de cargos. Obviamente esta formulación de cargos, que al iniciarse ya en una etapa procesal, determina que con los elementos de convicción que son tendientes a la demostración tanto de la materialidad de la infracción como la responsabilidad penal de la persona a la cual se le va a formular cargos, se abre esta etapa de instrucción fiscal a fin de que, como en etapa preprocesal, lo único que se busca es establecer los elementos. Claro, hay que ser claros que ya existen varias sentencias constitucionales en las cuales se ha determinado que a la Fiscalía General del Estado no le corresponde, bajo este principio de objetividad, única y exclusivamente determinar esos elementos inculpatorios, sino también aquellos de naturaleza exculpatoria que permitan a la persona investigada se pueda determinar la existencia, ¿no?, de un hecho delictivo. Ahora bien, si pasamos ya a la etapa de formulación de cargos, vamos a determinar que obviamente el juez que conozca de la causa, que por sorteo radique la competencia de la causa, tendrá que establecer fecha y hora a fin de llevar a efecto la audiencia de formulación de cargos y a partir de esta fecha aperturar esa etapa de instrucción fiscal, que obviamente, según lo establece, podrá ser hasta 45 días, en el cual las partes puedan desarrollar para el efecto, en el caso, todos los elementos que dentro del proceso sirvan como elementos probatorios para, por un lado, si es por parte del titular de acción penal pública y quien formula cargos y a quien le ejerce, en este caso, la acción penal pública, establezca la presunción. Obviamente seguimos basándonos bajo el artículo 76, numeral 2 de la Constitución, que obviamente hasta que no exista sentencia en firme, se sigue presumiendo la inocencia de la persona. Obviamente teniendo los indicios de responsabilidad que no determina efectivamente el hecho de que a la fecha de instrucción fiscal se pueda determinar que esa persona es responsable del cometimiento de una conducta típica antijurídica y culpable, que obviamente en materia de tránsito, como lo estamos viendo o lo analizamos en este primer punto, que es el delito de lesiones, tipificado en el artículo 379 del Código Orgánico, se pueda dar. Obviamente, y aquí hay que determinar varias de aquellas acciones investigativas o de aquellas diligencias investigativas que se tienden o se disponen por parte de los señores fiscales especializados a fin de poder llevar o determinar el establecimiento de la responsabilidad. Primero, obviamente, bajo la jefatura de accidentología vial de cada uno de lo que antes conocíamos como Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito, los peritos investigadores
determinan de forma técnica lo que tiene que, lo inherente a la determinación de la responsabilidad. Esto basándose, valga la redundancia, en causas basales. Causas basales que tienen que ver con la aplicación, en este caso, de las normas reglamentarias respecto de la circulación vehicular, de las dinámicas propias del hecho en el cual se suscitó un accidente y que al final terminarán en dos circunstancias. La primera, en la determinación de esa, más bien en la estructuración de un informe que por señalamiento y obviamente por el conocimiento y elevado a la categoría de informe pericial, tiene por objeto la determinación de una causa basal presunta. Seguimos hablando de presunciones porque obviamente esa causa basal no es ni da la determinación cabal para establecer que es la única que pueda manejarse para determinar la responsabilidad de la persona a la cual en esta parte todavía no se le haya formulado cargos y que determina la presunción de responsabilidad. Luego de esta causa basal, obviamente, del informe de reconocimiento del lugar de los hechos, tenemos también los informes técnico-mecánicos en relación al avalúo de los daños que puedan establecerse, que también dentro de un proceso judicial sirven para que se pueda establecer. Obviamente los administradores de justicia, en mayor o en menor grado, bajo la experticia que se lleva en relación a esta clase de procesos, podemos determinar también que en relación a ciertos daños determinados en el vehículo, obviamente ya cuando estamos hablando mucho más adelante, ya cuando se juzga o cuando se analiza las pruebas con las cuales se pretende destruir la presunción de inocencia de tal o cual persona, servirán como elementos que, tal y como lo señala el artículo 622 del Código Orgánico Integral Penal, nos servirán para efectos de poder dictar y motivar nuestra sentencia, nuestro fallo, sea este absolviendo o condenando dentro del proceso penal. Una particularidad, una situación importante tiene que ver, en este caso, en los delitos de lesiones, cuando hablamos de las actuaciones de fiscalía, o de las pericias que se disponen a través de fiscalía, con los informes médicos. Obviamente, estos informes médicos son una pieza fundamental dentro de la actuación investigativa, que tiene por objeto justamente la determinación de la incapacidad de la persona el sujeto pasivo del delito, persona que obviamente fue la que resultó lesionada y por la cual se determinó, por la cual se formuló cargos. Estos informes, que obviamente los hacen a través de los peritos debidamente acreditados y obviamente que pertenecen al sistema de peritos de la Fiscalía General del Estado, son los que de una u otra manera nos permiten que los administradores de justicia tengamos ciertos elementos a través de los informes de reconocimiento médico legal que se presentan, establecer, a más de las lesiones que pueden suscitarse de un accidente de tránsito, también determinar lo que corresponde a situaciones en relación al grado de incapacidad que se pueda establecer. Yo creo que estos informes en muchos de los casos también determinan ya dentro de la etapa de instrucción fiscal controversia y por ende en muchos casos también se determina o se solicitan más bien ampliaciones de informes que tienen como objeto determinar efectivamente con especificidad el tema de las lesiones o en el caso de ya estar determinadas estas, también determinar o que se justifique la incapacidad a través de los días que se plantean dentro de los informes correspondientes que puedan darse o puedan llevarse por parte de las personas lesionadas y obviamente, como ya lo dije anteriormente, los sujetos pasivos en este caso en relación al delito. Sí, podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y voy a regresar a este aspecto que anteriormente lo planteaba y tiene que ver básicamente con la situación de flagrancia o los delitos flagrantes que los tenemos tipificados en el artículo 527 y 529 del Código Orgánico Integral Penal. Y aquí una situación que bajo las prerrogativas que se han dado en varias de las sentencias constitucionales y que obviamente por mandato constitucional además, artículo 76
artículo 77, perdón, de la Constitución de la República del Ecuador están dados. Y tiene que ver primero con la determinación de qué es o a qué le podemos determinar como un delito flagrante. Obviamente el artículo 527 del Código Orgánico Integral Penal, que es la norma que se aplica para este caso, establece que justamente el delito flagrante o la aprehensión, porque hablamos de la aprehensión de la persona que se encuentre en presunto delito flagrante, tiene que ver con dos circunstancias. La primera, la determinación del cometimiento de un delito, ¿no es cierto? Entonces, se entendería que la situación de flagrancia es establecida por quien comete un delito en presencia de una o más personas y cuando se descubre inmediatamente después de la supuesta comisión. Hablamos también aquí de persecución ininterrumpida y hablamos también que obviamente para esta situación de la persecución ininterrumpida, también se establezcan ciertos hechos que puedan determinar el cometimiento del ilícito. Como nosotros estamos centrados única y exclusivamente en materia de tránsito, muchos conocemos que esta situación se da de varias situaciones, en muchos de los casos cuando se trata de accidentes graves en los cuales se puede establecer o se puede determinar que existió la existencia de personas heridas o a veces desafortunadamente fallecidas. Muchas de las personas pueden cometer, o conductores que cometen esta clase de hechos de delitos o de presuntos delitos todavía, se dan a la fuga. Pero aquí viene la otra situación que obviamente la determina el artículo 529 del Código Orgánico Integral Penal, que tiene que ver con la audiencia de calificación de flagrancia. ¿Cuál es el objetivo de determinar la existencia de una audiencia de calificación de flagrancia? Que obviamente es el primer paso que lo tenemos o lo realizamos los administradores de justicia, la convocatoria a la audiencia de calificación de flagrancia, que tiene como primer objetivo legalizar la aprehensión de la persona aprehendida. Y obviamente en este punto sí es esto parte de un precepto constitucional que obviamente determinará y le permitirá dentro de las 24 horas siguientes a la aprehensión de la persona fijar aquella audiencia de calificación de flagrancia y que en la misma sea en este caso el juzgador quien pregunte a las partes, en este caso a la defensa técnica de la persona aprehendida, si existe alguna circunstancia que deba ser alegada, tanto circunstancia de carácter constitucional o de carácter legal, que pueda ser afectada, que pueda determinar si exista y afecte los derechos de la persona aprehendida y por ende se establezca de legal o de ilegal la aprehensión de aquel sujeto activo del delito que posterior a ser calificada la aprehensión será la que determinará Fiscalía, obviamente si de creer lo necesario se formula cargos en contra de esta persona. El artículo 529.1 también habla de una situación, claro, en relación a la identificación en caso del delito flagrante. Y obviamente en la identificación en caso de delito flagrante tiene que ver en relación directa a la persona aprehendida, cuando los delitos se tratan de contra la inviolabilidad de la vida, delitos de integridad sexual y reproductiva, violencia, bueno, obviamente los que nosotros determinamos, si bien podrían ser en relación solo a las muertes, a la muerte culposa, a la muerte dada o producida por un conductor en estado de embriaguez, que estarían dentro de esta categoría. El resto, obviamente, no se encuentran en esas circunstancias. Una vez calificada la legalidad de la aprehensión, lo que corresponde es que, como se trata de una audiencia de calificación de flagrancia en la cual Fiscalía, con los elementos de convicción que pueda tener recogidos hasta la fecha, hasta ese momento procesal, estamos hablando de momento preprocesal, porque obviamente en la audiencia de formulación de cargos se dará inicio al proceso, es cuando se determinará si efectivamente cuenta o no con los elementos.
de contar Fiscalía con los elementos suficientes y necesarios, teniendo claro que es una potestad de Fiscalía General del Estado el poder formular o no cargos a la persona, se establecen la otra circunstancia que es ateniente a los administradores de justicia y que tiene que ver con la disposición de las medidas cautelares, tanto de orden personal como de orden real que se puedan suceder. No sé si me ayuda con la próxima diapositiva. Como están determinadas, obviamente, estas medidas cautelares tienen por objeto asegurar la presencia de la persona procesada al proceso. Aplicación del principio de inmediación y que creo que en muchos casos los administradores de justicia nos hemos visto envueltos o por lo menos en el ojo del huracán en relación a casos que cuando se vuelven mediáticos los determinan como casos que tienen mayor connotación dentro de la sociedad y obviamente ahí es cuando se determina la necesidad o no de la aplicación de ciertas medidas cautelares de las más gravosas conforme lo establece el numeral 4 del artículo 77 de la Constitución de la República del Ecuador. Voy a empezar obviamente determinando las que a mi criterio son las más aplicables en esta situación y por qué, y también desarrollarlas en relación a por qué esta clase de medidas son las que deberían o las que deben aplicarse. Partiendo de la premisa de que los delitos de tránsito son de naturaleza culposa, más no dolosa, obviamente esa intencionalidad de hacer el daño no existe, sino que viene dada por otras situaciones u otras circunstancias que tienen que ver con, como ya lo revisamos anteriormente, los excesos de velocidad, falta del deber objetivo de cuidado, falta de revisión de las condiciones técnico-mecánicas, llantas lisas, todos estos, la inobservancia de las leyes y reglamentos, todas estas circunstancias el juzgador tiene que analizarlas previo a la imposición de medidas cautelares tanto de orden personal como de orden real que se establecerán dentro del proceso. Partamos de la medida más gravosa para llegar a las que a mi criterio son las más aplicables. Prisión preventiva. La Corte Constitucional ha establecido ya una sentencia sobre todo que habla de los presupuestos para la aplicación de la prisión preventiva y obviamente el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal nos establece el estándar para la aplicación de la prisión preventiva. Recordemos que inclusive la sentencia de la Corte Constitucional nos determina que para el establecimiento o la determinación de la aplicación de la prisión preventiva no se tiene que tomar en cuenta tres elementos que obviamente los juzgadores los tenemos que analizar, o los analizamos más bien, o los venimos analizando, que es el arraigo social, familiar y laboral de la persona al momento en el que se suscita el hecho. La Corte Constitucional ha indicado que a través de este fallo, que obviamente no tiene ni siquiera asidero legal o lógico que se pretenda bajo esta situación, ellos dicen criminalizar el hecho de que la persona no tenga, o sea pobre, digámoslo en ese sentido. Pero bueno, partiendo de esa premisa que está dada en relación a la aplicación de lo que establece el artículo 522, numeral 6, que es obviamente la aplicación de la prisión preventiva en relación con el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, determinamos que obviamente esos elementos que son plenamente determinados, esos requisitos que tienen que plantearse dentro del proceso judicial en materia de tránsito son muy específicos. Si hablamos de que exista los elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito del ejercicio público de la acción, tomando en cuenta los tipos penales que nos determina el Código Orgánico Integral Penal en materia de tránsito, podemos establecer, puedo decirlo con conocimiento, por lo menos aquí en nuestro distrito judicial, en el Cantón Loja, Fiscalía General del Estado siempre siempre ha actuado con los elementos suficientes y necesarios y obviamente ha determinado la existencia de ese delito del ejercicio público de la acción. Entonces, ese primer elemento siempre se cumple por parte de Fiscalía. Cuando hablamos de los elementos claros, precisos y justificados en relación a la autoría o complicidad del infractor,
Obviamente no estamos hablando solo de indicios, y aquí viene esa situación primigenia que la planteaba anteriormente, que tiene que ver con qué elementos de convicción son los que presentan bajo el principio de objetividad los señores fiscales, sobre todo en relación a este proceso judicial, al inicio de este proceso judicial. Y tienen que ver con esos informes de reconocimiento del lugar, tienen que ver con esos informes médicos, con las versiones respecto de las personas que pudieron haber determinado el hecho o las circunstancias en las cuales se desarrolló el hecho. Obviamente estas situaciones o estos indicios determinan la existencia de un hecho, además que obviamente si hablamos de una persona que se encontraba lesionada o que perdió la vida, estamos hablando de un hecho que también entran otras acciones investigativas. Si nos referimos a la muerte de una persona por accidente de tránsito, estamos hablando del protocolo de autopsia, estamos hablando del informe de levantamiento del cadáver, estamos hablando de la identificación de ese cadáver. Entonces son elementos que obviamente no pueden decirse que se quedan en meros enunciados o solo en indicios. Y estos indicios tienen que ver obviamente con la determinación de la responsabilidad en el hecho delictivo. Numeral 2 del artículo 534. Ahora, este numeral 3, que es el que trae debate y se establece, sobre todo en materia de tránsito, tiene que ver con los indicios de los cuales se desprendan que efectivamente las medidas cautelares no privativas de libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva para asegurar cuál es el objetivo de la prisión preventiva, única y exclusivamente asegurar la presencia de la persona procesada a la audiencia de juicio y al cumplimiento de una eventual pena. Nuevamente, este elemento que en muchos casos es justificado por las defensas técnicas de los procesados, en muchos casos por los señores defensores públicos, tiene una situación que no necesariamente tiene que ser justificada. Se establece que es el titular de acción penal pública quien tiene que determinar la necesidad, o sea, como que invertimos la carga de la prueba y es el señor fiscal o la señora fiscal los que tienen que probar la necesidad, la proporcionalidad y la racionalidad para la aplicación de esto. Dada la vuelta, el juzgador tiene que justificar motivadamente la necesidad de la aplicación de la prisión preventiva, necesidad que obviamente se basa en el principio y en los estándares que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la proporcionalidad. Cuando hablamos de proporcionalidad estamos hablando de dos situaciones. La primera, el hecho por el cual se pretende imponer en este caso, la prisión preventiva como una medida cautelar de última ratio que tiene como objetivo no solo, o sea, a más de privar de la libertad o a más del hecho de determinar que obviamente la garantía para la presentación al proceso y al cumplimiento de una eventual pena está dada respecto del delito que se pretende juzgar o que obviamente por el cual se formula cargos. Hablamos en este caso de el delito más grave en relación a materia de tránsito, tiene que ver con la conducción, el causar la muerte a una persona por parte de un conductor en estado etílico. Ese sería el tipo penal más gravoso y que en muchos casos determina la aplicación de la prisión preventiva. Pero ojo, este hecho no se puede tampoco determinar así, porque ahí viene el tercer elemento que tiene que ver con la racionalidad. Si hablamos del principio de racionalidad que tiene que ver en relación a las acciones que el administrador de justicia, la racionalidad no nace de la persona que cometió el hecho delictivo o el tipo penal que se pretende juzgar, sino la racionalidad que aplica el administrador de justicia al momento de determinar el porqué de la aplicación o de la instauración, en este caso imposición, perdón, de una medida cautelar de carácter gravoso para única y exclusivamente determinar o garantizar que el proceso penal no se dilate, que dentro del proceso penal se determinen las correspondientes etapas procesales y se llegue a la consecución final, que es la emisión de una sentencia, sea esta de carácter
absolutorio o de carácter condenatorio. Bajo esa perspectiva, obviamente, es la medida que se aplica o que tiene, creo yo, a criterio muy personal, pero obviamente por lo menos puedo hablarles del Cantón Loja, una ciudad de 350,000 habitantes, que tienen aplicación por parte de nuestros compañeros, en un criterio unificado, obviamente, la menor aplicación en relación a esta medida de prisión preventiva. De ahí que vienen otras medidas cautelares que obviamente ya son alternativas a la prisión preventiva, tienen que ver con la aplicación del dispositivo de vigilancia electrónica. Todos conocemos que esos dispositivos realmente, como se han manejado, como se determina, no existe la disponibilidad suficiente para los mismos y eso determina que no se los pueda utilizar en todos los casos o como se lo quisiera. El arresto domiciliario, que es otra medida que se la plantea y que tiene aplicación, sobre todo en lo que respecta a personas de la tercera edad o personas que por alguna situación tienen algún problema médico, algún problema de salud, o como digo, personas de la tercera edad que tengan esta necesidad. Por lo general, nosotros aplicamos, y Fiscalía también en eso tiene existe una conexión en relación a lo que se plantea, a lo que se pide y a lo que se dicta en cuanto a medidas cautelares, las que a criterio nuestro también son las más racionales o proporcionales en relación a estos tipos penales de tránsito, que son las contempladas en el artículo 522, numerales 1 y 2. Estamos hablando de la prohibición de salida del país y la presentación periódica. Eso obviamente ya entra un poco a la discrecionalidad de los administradores de justicia, pero que por lo general, dependiendo de los tipos penales, por ejemplo, tipo de lesiones, se lo determina por lo menos una presentación periódica una vez por semana. Dependiendo ya de los tipos, también un poco se puede, a fin de garantizar que la persona no fugue o que obviamente no se pueda desentender del proceso judicial, que esta persona comparezca de forma seguida 2 veces por semana o 3 veces por semana. Pero obviamente, como digo, esta clase de situaciones establecen ciertas prerrogativas que creo son importantes señalarlas. ¿Me ayuda con la siguiente diapositiva, por favor? La siguiente, por favor. Esta ya la desarrollamos. Como les decía, otra de las cuestiones también que tiene que tomarse en cuenta, hablamos de las medidas cautelares de carácter personal, faltan obviamente las reales. ¿Cuál es la situación que se maneja por lo general en esta clase de procesos? Es justamente las medidas cautelares de carácter real que tienen que ver con la contemplada en el artículo 549, numeral 4, que es la prohibición de enajenar del bien, en muchos casos, de los vehículos que son parte del accidente de tránsito. Pero más de ello, también, obviamente, el artículo 521, 555 nos permiten la determinación de otras medidas cautelares que también, en este caso, pueden ser impuestas sobre bienes con el único objeto de que se determine la otra parte o el otro fin que establece el artículo 78 de la Constitución de la República del Ecuador, en este caso la reparación integral, no solo a la imposición de una pena, conforme lo determina el Código Orgánico Integral Penal, sino también a la reparación integral a la víctima. Esta situación de reparación integral a la víctima, mandato constitucional artículo 78 y mandato legal también el artículo 78 del Código Orgánico Integral Penal, determina y permite que obviamente dentro de las potestades que tiene el juzgador al momento de dictar sentencia y de la articulación o la estructuración de la sentencia conforme al artículo 622, se imponga con elementos probatorios objetivos que hayan sido presentados dentro del proceso judicial la imposición de la reparación integral. Obviamente entendemos que la reparación integral es objetiva y subjetiva. Objetiva nos referimos al pago de valores económicos que obviamente tienen que ver en relación a los daños causados, tanto en el orden personal como en el orden patrimonial. Cuando hablamos de accidentes de tránsito,
en el cual en el uno se dan lesiones, como ya analizamos anteriormente, pero también cuando hablamos de solo daños materiales. Obviamente, estas situaciones o estas responsabilidades que se dan dentro del cometimiento de esta clase de hechos delictivos implica y determina que los mismos tengan que ser cubiertos por parte de quien comete el delito, o en este caso por parte de quien se establece como el causante del accidente o de los accidentes de tránsito. Estas situaciones que son dadas o que se dan dentro del procedimiento de los diferentes tipos penales, dentro del procedimiento para el juzgamiento de esta clase de delitos, obviamente entendemos también tienen otros caminos que se llevan. Y obviamente estamos hablando de las clases de procedimientos o procedimientos especiales que están determinados en el artículo 634 del Código Orgánico Integral Penal, y que tienen que ver obviamente con el procedimiento abreviado, el procedimiento directo, el procedimiento expedito, que obviamente lo vamos a topar ya al final, y el procedimiento para el ejercicio privado de la acción penal. Este obviamente en el punto que estamos analizando es el que menos relevancia tiene, así como el 5, que el procedimiento unificado y especial para el juzgamiento de sanciones y sanción de los delitos de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. Me referiré básicamente al abreviado y al directo. Entendemos y conocemos que, conforme al artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal, todos los delitos flagrantes que tienen o que están determinados, conforme lo establece el artículo 640, que tengan una pena privativa de libertad de hasta 5 años, y en el caso de los que aquí también ingresan los delitos de tránsito, cuyo monto no exceda de 30 salarios básicos unificados del trabajador en general, van a ser juzgados dentro del procedimiento directo. El procedimiento directo concentra todas las etapas del proceso, y obviamente esa concentración de todas las etapas del proceso determina que por la pena en concreto, o por la pena que determina el tipo penal, los tipos penales de tránsito, la gran mayoría de procesos judiciales en materia de tránsito se tramiten bajo el procedimiento directo. Este procedimiento directo, que tiene las singularizaciones que están dadas, o las especificidades, digámoslo así más bien, que están dados dentro del artículo 640, establece obviamente lo que tiene que ver con esta clase de delitos. Ahora bien, aquí viene una situación que determina espacios de temporalidad que tanto los operadores de justicia como los sujetos procesales tenemos que revisar, analizar y obviamente darle cierto control en relación a la legalidad. Me refiero al control de legalidad, obviamente, porque están plenamente determinados y a veces son los que causan cierta situación. Estamos hablando de que cuando en un delito flagrante, una vez calificada la flagrancia, tendremos que de forma taxativa, digámoslo ahí, o digámoslo así, o de forma obligatoria, determinar un plazo máximo de 20 días que quedará señalada y determinada dentro de audiencia, en la cual se llevará a efecto la audiencia de juicio en procedimiento directo. Como ya lo dije, obviamente audiencia de juicio y procedimiento directo, en la cual se concentran todas las etapas del proceso. No tenemos como el proceso ordinario, sino que se tendría 20 días. Todos recordamos que los 20 días es una reforma que existió a partir del agosto del año 2021, porque anteriormente se establecía de hasta 15 días. Estos tiempos, en la gran mayoría de casos, han creado problemas porque, obviamente, en esos tiempos pueden existir o pueden variar las circunstancias. No mucho en los delitos cuando se trata de daños materiales. Bueno, daños materiales no entra en esta materia. Perdón, en los que tienen que ver con lesiones o con una muerte culposa, ver objetivo del cuidado, pero sí tienen que ver con situaciones que atañan, por ejemplo, informes o actuaciones investigativas que fueron solicitadas y que tal vez dentro de este tiempo no se cumplieron. Entonces,
Esto determina también otra situación que tiene que ser verificada por parte de los administradores de justicia, y es el plazo que se tiene para la presentación de la prueba, la anunciación de la prueba que será presentada y producida en audiencia. Entonces, obviamente, el numeral 5 establece que se tiene hasta 3 días antes de la audiencia para que se realice el anuncio de pruebas por escrito. Obviamente, este anuncio de pruebas por escrito es necesario y es requiriente a fin de poder determinar, bajo el principio de igualdad de armas, con qué elementos probatorios vamos a ir a juicio, tanto por parte de del titular de acción penal pública, la Fiscalía General del Estado, como por la parte procesada o por la víctima de así haberlo comparecido. Tenemos claro que obviamente por mandato legal la víctima es obligación del juzgador reparar a la víctima y no necesariamente la víctima tiene que comparecer al proceso para que justifique o no el hecho. Obviamente es lo ideal que se pueda comparecer, pero obviamente también se protege ese derecho, se tutela el derecho de la víctima, que en este caso es la perjudicada dentro de un proceso judicial. Estas cuestiones obviamente tienen que ver ciertas situaciones que el mismo Código Orgánico Integral Penal ha establecido, es por ejemplo en relación a la suspensión por diferimiento de la audiencia. O sea, el diferimiento de una audiencia siempre y cuando determine cuál es el objetivo o por qué razón concreta se procede a dar el diferimiento. Obviamente ahí entran para los operadores de justicia también varias circunstancias que tienen que ver con la ponderación de derechos. Obviamente esta ponderación de derechos va un poco más allá a solo el hecho del principio de legalidad que establece el artículo 640, porque obviamente nosotros aplicamos estándares que tienen que ver con lo que determina el artículo 76, numeral 7, del literal A por lo menos hasta el literal D, que son elementos que están implícitos dentro del debido proceso y que como jueces garantistas no podemos, bajo ningún concepto, irnos en contra de esta norma constitucional. Y obviamente en esa ponderación de derechos, esta norma, que si bien esta norma legal la respetamos y la aplicamos, obviamente tiene sus situaciones específicas que podrán no ser necesariamente invocadas cuando planteamos o cuando presentamos en primera instancia o ponemos por delante los principios constitucionales determinados en el Código Orgánico, en la Constitución de la República de Ecuador respecto del Código Orgánico Integral Penal. ¿Me ayuda con la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, previo a esto, que era una situación ya para un poco ir concluyendo, es necesario también establecer lo que hablábamos del procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado, como todos conocemos, es un procedimiento especial que tiene por objeto, sin que se establezca se violente el principio de autoincriminación de la persona procesada, determine que además de las penas de la reducción en la pena mínima, también se puede aplicar ciertos mecanismos con el cual termina en menor tiempo el proceso judicial. En muchos casos, obviamente, conocemos que dentro del procedimiento directo, se aplica el procedimiento abreviado porque lo que se busca es establecer la pena o imponer el mínimo de la pena, y en casos que, conforme lo determina el artículo 635, aquí existe una especie de situación de candado que tiene que determinarse. El raciocinio de fiscalía bajo el principio de objetividad, además de determinar los elementos suficientes, necesarios y determinantes de la responsabilidad penal del procesado, también se establecen circunstancias que tienen que ver con la aplicación de la pena. El numeral 6, que es el único que voy a analizar en este punto, tiene que ver justamente con que en ningún caso la pena a aplicarse podrá ser superior o más grave a la sugerida por el fiscal. Obviamente, ¿por qué lo planteo en ese sentido? Porque la Fiscalía General del Estado, fiscales especializados en materia de estos procesos, siempre
pueden determinar circunstancias atenuantes, que obviamente las tenemos determinadas en la ley, pero también dentro de esas circunstancias se tiene que determinar esa motivación en relación a la aplicación de una pena. Estas circunstancias creo yo que sí son necesarias a veces tomarlas en cuenta dentro de los procesos para que obviamente no exista mayor dispersidad, para que más bien se respete el derecho de la parte procesada. Con este punto voy a llegar obviamente a lo que tiene que ver con el procedimiento expedito. Cuando hablamos de la impugnación de contravenciones de tránsito, creo que determinamos que es un punto en el cual en nuestro país se ha visto o se busca que se tutelen los derechos de las personas impugnantes respecto de la emisión de boletas de citación de tránsito, boletas de citación de tránsito que al recurrir a en este caso, o causar estado dentro de la función judicial o dentro de los juzgados especializados, tiene un procedimiento propio. Ese procedimiento está arreglado en el artículo 237 del reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y ha determinado varias situaciones uno de los primeros o de los más, los que se tienen que observar, tiene que ver con la aplicación de, bajo el principio de legalidad, del plazo mínimo para la impugnación de estas boletas de tránsito. Entonces, dentro de esos plazos que se dan en la mayoría de casos, viene el proceso normal que obviamente tiene que ver con la instauración de un término probatorio, la presentación de pruebas, la realización de audiencia y bajo el principio dispositivo con las pruebas que se presenten dentro de el artículo 237 se pueda determinar y se pueda establecer en este caso el cumplimiento o más bien la emisión de una eventual la emisión de una sentencia, sea esta absolutaria, sea condenatoria en relación al hecho contravencional que se juzga. A partir de la reforma de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial última, una de las cuestiones que determinaba la imposición o la exagerada, digámoslo así, impugnación tenía que ver más que con las multas, con la reducción de puntos en las licencias de conducir de los conductores, situación que a la fecha ya a partir de solo aquellas sanciones con penas privativas de libertad son las que se pueden y las que se deben en este caso emitir a través de las correspondientes sanciones y reducción de puntos. Obviamente las anteriores a ellas no determinan esa situación. Y obviamente entendemos que las boletas de citación que no han sido o no son impugnadas dentro de ese término de 3 días, se entienden como aceptadas de forma voluntaria. Este procedimiento expedito que tenemos obviamente en la regulación, en el artículo 647 me parece, del Código Integral Penal, perdón, el 641 del Código Orgánico Integral Penal, además de establecer justamente las reglas que se han determinado, tanto en la ley como en el artículo 641, tienen justamente por objeto la sustanciación en una sola audiencia, en donde obviamente el juzgador al término de la misma emitirá la sentencia correspondiente, sea esta absolutoria o sea condenatoria, con las sanciones que están implícitas dentro de la ley. No sé si hay otra diapositiva más. Íbamos a este punto en relación a la anterior, por favor, que era las contravenciones de tránsito que llevan implícitas las penas privativas de libertad están dadas justamente por las de llantas lisas, las de los conductores que no hayan obtenido licencia al momento de que se los sorprendió en la conducción, la conducción en estado de embriaguez de un vehículo particular y la conducción en estado de embriaguez de un vehículo de servicio público. Estas situaciones que son dadas o son determinables en el Código Integral Penal, en el artículo 385, en relación a la conducción en estado de embriaguez me refiero, obviamente tiene por objeto
tutelar un derecho que es el derecho a la seguridad pública que la determinamos en el sentido de las personas que pueden ser o se ven implícitos o se ven o pueden tener las implicaciones, más bien digámoslo así, respecto de una potencial accidente de tránsito. Las penas aplicadas en el Código Orgánico Integral Penal en relación a la conducción en vehículos de servicio público y de servicio particular primero y luego de servicio público, tienen o están sujetas respecto de fallos tanto de nuestros superiores, por lo menos en la Corte Superior de Justicia de Loja, Sala de lo Penal, tiene que ver con la aplicación también de ciertas situaciones de circunstancias atenuantes, conforme lo establece el artículo 45, numerales 4 y 6, o con también el otro aspecto que también es aplicable, que tiene que ver con lo que determina el artículo 60 y 63 del Código Orgánico Integral Penal. Esto es lo correspondiente o lo referente a la aplicación de trabajo comunitario. Obviamente las penas privativas de libertad, bajo esa prerrogativa, bajo algunos fallos que han existido, determinan que sí, efectivamente se puede, bajo la determinación, claro está, de circunstancias objetivas, la imposición de estas circunstancias atenuantes que permiten o determinan la reducción de la pena en concreto a aplicarse. Obviamente, cuando hablamos de estas circunstancias, estamos hablando única y exclusivamente respecto de la reducción de las penas privativas de libertad o la aplicación de estas penas también, que además de la pena privativa de libertad, se le impongan penas de trabajo comunitario. Obviamente incluyendo en ellas las que tienen que ver con las sanciones pertinentes o correspondientes respecto de las multas y la reducción de puntos, que en esta clase de procesos son las que están determinadas dentro de la ley. En el caso de la conducción de vehículos en servicio público, obviamente estamos hablando de una situación mucho más compleja y grave que tiene que ver cuando se sorprende a el conductor de un vehículo automotor que preste el servicio público en estado de embriaguez. Los rangos de tolerancia, obviamente, para el servicio público son de 0.1, y obviamente en ese aspecto se debe determinar que bajo el principio de protección o en este caso, lo que busca el legislador o plantea el legislador a través de la aplicación de este tipo penal es obviamente la prevención social de esta clase de contravenciones, tomando en cuenta que son potenciales hechos que podrían conllevar a daños más gravosos y obviamente a la prosecución o consecución de hechos delictivos que tienen que ver directamente con materia de tránsito y que en esta materia o en este hecho determinan ciertas acciones ilegítimas que pueden llevar, como digo, a hechos más complejos. Obviamente, dentro de este ámbito, personalmente creo que las sanciones tienen que ser sanciones ejemplarizadoras en el cumplimiento de las normas conforme están dictadas en el segundo inciso del artículo 385 y que nos permiten de una u otra manera que se determine esta forma de control social de la criminalidad, digámoslo así, o de la contravencionalidad de tránsito y también propender a esta seguridad vial, que es uno de los objetivos que tiene en materia de tránsito, que se plantean dentro de la materia o especialidad de tránsito. Bueno, creo que con esto podríamos establecer esta parte. Agradezco a todos y cada uno de ustedes por haberme permitido dirigirme a tan selecto grupo de administradores de justicia, jueces y fiscales y defensores públicos, y les pido disculpen cualquier situación que pueda haber en este sentido. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Voy a dar lectura a una pregunta que veo en el chat del doctor Freddy Barzola. Dice, ¿cómo conceptualiza el deber objetivo de cuidado y de que la escuela dogmática tiene su origen? A ver, el deber objetivo, que la escuela dogmática tiene su origen, creo que. Bueno, creo que está en dos partes la que el doctor ha planteado. A ver, el deber objetivo de cuidado, primero, se establece en el hecho propio de la conducción bajo los preceptos que la norma ha determinado. Cuando se inobserva ese deber objetivo de cuidado en relación
no a las acciones ilegítimas, innecesarias que están dadas en el segundo inciso, sino en esas acciones culposas que bajo el hecho de un descuido, digámoslo así, de esa falta de determinación o de previsión de lo que pudo suceder, permiten o generan esos accidentes de tránsito que después derivan esas conductas penalmente relevantes, determinan un tipo penal que tiene que ser aplicado en ese sentido. Gracias, doctor. Otra pregunta del doctor Barzola dice, ¿cuál es su apreciación de las penas impuestas en los delitos de tránsito con resultado de lesiones? Artículo 379 y 152, antepenúltimo inciso del COIP. Permítame solo para poner el 152 para como el doctor lo señala, más bien hacerlo con la norma justamente. Los artículos son 379 y sí, con el último inciso del 152. 52, termina el doctor, si mal no me equivoco, tiene que ver. Si mal no creo que si habla del último inciso, sería de... antepenúltimo inciso. Ya, del deber 152. objetivo. Para la determinación de la infracción del deber objetivo de cuidado se considera lo previsto en el artículo 146. Vamos al 146. Hablamos de un homicidio culposo por mala práctica profesional. Bueno, yo entendería que esta determinación, conforme al artículo 146 del deber objetivo de cuidado, en este caso, en materia de tránsito, no lo relaciona directamente como en el homicidio culposo, en relación a, en este caso, el delito de homicidio culposo por mala práctica profesional. Creo que no tiene relación directa, o si no, si el doctor la plantea en ese sentido. El penúltimo inciso habla de eso. Si tal vez el anterior, la lesión causada por infringir deber objetivo de cuidado, en cualquiera de los casos anteriores, se relaciona con prueba privativa de libertad en cuarto de la pena mínima prevista para el caso. Me imagino yo que creo que es de ese el que el doctor se refiere. A ver, hay una situación, y esto también centrado en debate en relación a la aplicación de la pena. El deber objetivo de cuidado, obviamente, la pena se reduce en un cuarto respecto de la pena mínima. Entonces, obviamente, también tanto en el ámbito de los delitos, se establece que partiendo de la pena mínima se tiene que reducir un cuarto. Yo no entendería, creo que la pregunta va por ahí, es en respecto de cuál es el porcentaje, si cabe el término, de la aplicación de la pena en relación a la lesión causada. Pero tenemos una norma que es el 379 que establece cuál es el cálculo que se tiene que hacer. Esto es la reducción de un cuarto de la pena mínima prevista para el caso determinada en el artículo 152. Gracias, doctor. Justamente hay otra pregunta en relación a ese artículo 379 del doctor Lascano. Dice, ¿cuál sería la pena máxima en un caso de lesiones en un accidente de tránsito? Toda vez que el artículo 379 dice que las penas para este tipo de delito serán las sanciones del artículo 152 reducida en un cuarto. Ejemplo, en unas lesiones en accidente de tránsito que va a la incapacidad de 30 a 90 días, la pena iría de 1 a 3 años, aplicando en estricto sentido el contenido del artículo 379. Se entendería que así haya agravantes, la pena máxima sería 9 meses. ¿Es así o de otra forma? A ver, vamos analizando, es una muy buena pregunta la que plantea el doctor. Partamos primero de la premisa legal establecida en el artículo 379 del Código Orgánico Integral Penal. El artículo 379 ya determina una circunstancia que tiene que ser tomada en cuenta por los administradores de justicia en relación a la pena a imponerse. ¿Qué dice en relación al delito de lesiones, en relación al artículo 70? La pena es reducida en un cuarto de la pena, las determinadas en el artículo 152, reducida en un cuarto de la pena mínima prevista para el caso. Como nos vamos al artículo 152 y establece de 30 a 90 días, estamos hablando del numeral 3, pena de 1 a 3 años, partiendo de la pena mínima, que establece esto es 1 año, la reducción de la pena en concreto, de
del artículo 152, se reduce un cuarto. Si hablamos de un cuarto de la pena, 4 por 3, 12, estamos hablando de la reducción de, no sería de 9 meses, sino de 8 meses, me parece. La pena tomando en cuenta el cuarto de la pena que se reduce en relación al punto, concretamente el numeral 3, pena de 1 a 3 años. Pero claro, siempre vamos a partir de la premisa mayor que tiene que ver con la pena mínima, 1 año, y de esa pena mínima, la aplicación, obviamente, en este caso, del numeral, perdón, la aplicación del cuarto que se reduce en este caso. Y también hay otro hecho y hay otras circunstancias que hay que tomar en cuenta. A esta pena todavía no se le está aplicando, de ser el caso, circunstancias de carácter atenuante, que también pueden ingresar y pueden reducir la aplicación de la pena. Estamos hablando de la pena, digámoslo así en concreto, la pena que tendrá que aplicarse en un caso, en los casos, en la generalidad de los casos. Ya no en la especificidad, cuando en la especificidad tendremos que establecer cosas pues, o determinaciones concretas. Gracias, doctor. Hay otra pregunta, dice, ¿se pueden sustituir las penas privativas de libertad por trabajo comunitario de manera específica en los casos del artículo 385 del COIP? El doctor Enríquez. Bueno, nosotros, hablamos de nosotros en nuestra judicatura y obviamente respecto a la aplicación de fallos de nuestro superior de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Loja, sí se han dado, o bajo esa perspectiva, si bien no lo hacemos en la totalidad de la pena, sí se lo hace no en la integralidad de la pena, sí aplicando las normas, las circunstancias atenuantes, artículos 45 y 46, aunque el 46 es un poco forzado, sí lo hacemos en la aplicación de trabajo comunitario, no en la integralidad, no lo hemos aplicado en la integralidad, si nos basamos en casos en concretos, pero sí para atenuar o para reducir la pena a aplicarse en este caso. Ojo, tomamos en cuenta precepto constitucional, artículo 77, numeral 11 de la Constitución de la República del Ecuador, que también determina esta circunstancia para aplicación de estas penas. Gracias, doctor. Dice otra pregunta el doctor Sánchez. El artículo 383 establece penas privativas de libertad a la persona que conduzca un vehículo con llantas lisas o en mal estado. ¿Puede el contraventor solicitar trabajo comunitario en sustitución de la pena privativa? Personalmente creo que sí. Lo digo a título personal, yo creo que sí, porque obviamente esta clase... Y hay otra situación aquí. Y hay una situación que los abogados a veces no sé si a los compañeros, sobre todo a los compañeros jueces les ha tocado sobre este tema analizar y decidir, que es respecto del tipo penal. Porque el tipo penal, en muchos casos, nos toca conocer no el hecho de las llantas, sino la llanta. Y obviamente el tipo penal hay cuyas llantas. Entonces, a veces ese es bajo el principio de taxatividad, es uno de los argumentos o los alegatos que realizan la defensa técnica. Pero obviamente esto corresponde o responde, si bien al principio de seguridad, un principio de seguridad vial, principio básico, yo personalmente creo que es uno de los tipos penales que sí asiente o puede justificarse la aplicación de un trabajo comunitario. Si también nos referimos a las sentencias constitucionales en las cuales se determina que la aplicación de las penas no tiene que ver solo al hecho de que esa persona cuente o no con los recursos para comprar, pero ahí vamos a ponderar también o a determinar las normas, esta duplicidad, digámoslo así, de las normas cuando, si bien es cierto, puede determinarse hecho los reglamentos, el reglamento para la aplicación de la ley de transporte terrestre sí determina cuál es inclusive el grado de desgaste que tienen que tener hasta cuál es el máximo de grado de desgaste que pueden tener una llanta para que se la considere o no lisa. Gracias. Otra pregunta dice, permítanme un segundito. Dice, desde el punto de vista técnico, para medir el nivel de desgaste de los neumáticos en mal estado, ¿cuál es el dispositivo idóneo? ¿El llamado pie de rey o profundímetro? ¿Dispositivo legal? A ver, según la Agencia Nacional de Tránsito, se establece que los agentes de tránsito lo que tienen que utilizar o lo que determinan para
o lo que tienen que usar para la determinación de esto es el profundímetro. Porque obviamente bajo este artilugio, este elemento, se puede establecer el grado de desgaste, el grado que tiene la banda de rodadura que puede o que está vigente dentro de de las llantas del vehículo. Gracias. Otra pregunta dice, ¿se pueden adoptar medidas cautelares de orden patrimonial contra automotores por el juzgador en investigación previa o solo se las concede en instrucción fiscal? Pregunta el doctor Romo. A ver, medidas cautelares, las medidas cautelares, conforme lo determina el artículo 549 del Código Orgánico Integral Penal, hay que determinar también cuál es el objeto. Existen medidas cautelares que son solicitadas dentro de la investigación y que son dadas en relación, por ejemplo, a precautelar o determinar que el hecho que no pueda consumarse otra acción más. Por ejemplo, se dictan dentro de actos administrativos medidas de retención de vehículos que tienen por objeto, obviamente, establecer, o también se dictan la retención para efectos de que se pueda realizar cuando los vehículos no se quedaron en el lugar del cometimiento del hecho, y estos tengan que ser solicitadas medidas, esta clase de medidas, con el objeto de que puedan, por ejemplo, comparecer para que la persona, sea natural o jurídica, presente un automotor o se lo retenga para realizar el reconocimiento técnico-mecánico del vehículo. Entonces, sí pueden darse estas medidas dentro del proceso o previo más bien al proceso judicial, esto es, en la etapa de indagación. Obviamente estas medidas son justificadas y son solicitadas por parte de la Fiscalía y tienen por objeto, de una u otra manera, preservar alguno de las situaciones que puedan darse en esta clase de hechos. Estamos sin audio, estimada Angélica. Ay, perdón, doctor. Estaba leyendo otra pregunta. Dice, ¿cuál es su criterio en relación a la aplicación de pena en muerte culposa? ¿Podría ser una pena inferior a la que se imponga en un delito de lesiones causadas en accidente de tránsito? A ver. El doctor Meneses. La aplicación de la pena privativa de libertad dentro de un delito de muerte culposa en relación a una de lesiones, a eso creo que refiere, ¿no es cierto? ¿Me podría repetir? No la capté, creo bien. Sí, permítame un segundo. Dice, ¿cuál es su criterio en relación a la aplicación de pena en muerte culposa? ¿Podría ser una pena inferior a la que se imponga en un delito de lesiones causadas en accidente de tránsito? Muy buena pregunta. Hay una cuestión aquí que hay que tomarla en cuenta. Obviamente, en el artículo 152 existe una escala en relación a los días de incapacidad que se presentan para la persona, este sujeto pasivo de delito, o para la víctima. Esta situación hace que en muchos casos, efectivamente, las penas, si bien son reducidas, puede aplicarse esta situación, o puede darse, más bien radicar esta situación, de que la pena respecto a las lesiones sea mayor a la pena que, por ejemplo, determina el artículo 377 del Código Orgánico Integral Penal, tomando en cuenta de que se puede establecer que en relación al deber objetivo de cuidado es de 1 a 3 años. Y obviamente determinada, al mismo ejemplo que puso el doctor anteriormente, del 152, numeral 3, sería de aproximadamente 8 meses, si hablamos de la pena con pena atenuada, inclusive reducida. Y cuando hablamos de la pena de privación de libertad en relación al 377, cuando es de 1 año, de 1 a 3 años, tomando la pena mínima y aplicando también la situación de las circunstancias atenuantes, podría reducirse inclusive con la atenuante trascendental del 46, podría reducirse hasta quedar en un tercio de la pena mínima. Entonces, sí podría aplicarse esa sanción. Aparte que, obviamente,
confluyen otras circunstancias que pueden llegar hasta la aplicación de la suspensión condicional de la pena, conforme al artículo 630, que también es una situación que es dable en esta clase de procesos. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿la sanción del inciso segundo del artículo 385 del COIP abarca vehículos públicos y particulares? Perdón, el artículo 385, numeral 1, o el inciso segundo. A ver, dice, inciso segundo del artículo 385 del COIP. No, bajo el principio de taxatividad es claro, habla de los vehículos de servicio público. Artículo 385 es claro en relación a la aplicación. Para los conductores, obviamente la sanción no va para el vehículo, sino para el conductor, para las o los conductores de vehículos de transporte público, liviano o pesado, comercial o de carga. Está cerrando el abanico, si cabe el término, en relación a cuáles o en qué clases de vehículos se justifica el hecho de la aplicación de esta sanción más gravosa, o sea, de la pena, en relación a los 90 días de privación de libertad. Muchas gracias, doctor. Con esto hemos concluido el evento del día de hoy. La Escuela Judicial le agradece al doctor Jefferson Vicente Armijos Gallardo por su importante charla impartida en la tarde de hoy. A los participantes les esperamos este próximo lunes 25 de julio desde las 3 de la tarde para realizar la tercera videoconferencia de este curso, donde se desarrollará la temática sobre contravenciones con ponencia del doctor segundo Luis Humberto Quinteros Rivera. Para la escuela es gratificante contar con la asistencia de todos ustedes a los despliegues gratuitos que se realizan dirigidos a la comunidad jurídica del país. Les invitamos a visitar nuestras redes sociales. En Facebook y Twitter pueden encontrarnos como Escuela Judicial EC. También, si tienen preguntas o inquietudes en torno a cualquier proceso, pueden escribir al correo escuela.judicial@funcionjudicial.gov.es. Nuevamente, muchas gracias, doctor Armijos, y se da por concluido el evento del día de hoy. Muy buenas tardes a todos. Gracias a todos y muy buenas tardes.